Buenas tardes, ahorita buenos días, buenas noches, a la hora que les esté tocando ver este video. Ya es, de hecho, la última plática de la semana. Vamos a tener otra, nada más que esa va a ser grabada, no la vamos a poder transmitir así como ahorita, pero bueno, es la que no pudimos tener el día, por ahí hay ok, no pudimos tener el día lunes en la tarde, recuerdan, entonces la vamos a pasar, yo creo, el fin de semana o la próxima semana la grabamos y se las compartimos también. Quiero recordarles nada más que el día lunes, como habíamos visto en resumen de estas dos últimas pláticas, que van a haber cambios en nuestro planeta, en la energía, en todo lo que estamos viviendo hoy, y el día 21, que es el día lunes, pues bueno, va a ser un día especial, por lo que la versión de Mi Elefante Vuela, que es un programa que yo tengo y que acabo de iniciar todos los viernes a las 8 de la noche, en esta ocasión, el día de hoy no lo voy a hacer así para poderlo pasar para el lunes como excepción, para poder tener una meditación con ustedes, ¿va? Para darle, digamos, inicio a esta nueva energía que va a entrar y entonces quien quiera acompañarme, yo creo que va a ser a la misma hora, 8 de la noche, el lunes, ¿va? Y bueno, iba también a recordarles, yo hago una semana de sanación, también me lo preguntaron en la mañana, para ver si va a ser otra vez la semana de sanación. Voy a hacer una al inicio del mes de enero. Es una semana que le dedico 100% enfocada a sanar emociones. Cada semana cada día vamos viendo una emoción de liberación, ya sea enojos, miedo, tristeza. Lo vamos haciendo de esa forma para que sea un proceso de liberación y de sanación profunda. Ya varias de ustedes quienes están acompañándome en esta semana de bienestar han estado también en esa semana y bueno, serán invitados también si lo quieren repetir, que es otra de las preguntas que me hacen sin ningún problema. Recuerden que el proceso de sanación nunca termina y entre más agarremos la batuta de ir hacia adentro, de sanar, de liberar y demás, bueno, siempre será mucho, mucho mejor. Y ahora sí, ya no me voy a tardar tanto y le voy a dar la bienvenida a Eduardo Peñalosa. Él vive en Chile, nos acompaña desde allá con un nuevo concepto que la verdad es nuevo para mí, por lo que veo y por lo que me puse ahí a buscar información, ya tiene algo de años en varios países, pero poco se escucha de ello. En realidad es algo que a mí me interesa mucho porque tiene que ver con el alimento, con la parte de sustentabilidad y de sostenimiento. Y pues bueno, ahorita ya él nos platicará de qué se trata. Él es fundador de Urbix. De hecho, su, digamos, proceso es con acuaponía, si no me equivoco, él me va a corregir si es que se pronuncia bien. Él es arquitecto experto en cultivos y pues bueno, la historia que por ahí me pasaron es que él es súper amante de la naturaleza, le encanta la parte de los cultivos, el bonsai, le encanta la pesca deportiva, y bueno, ni se diga pues estar en los ríos, el tema de los peces, el tema de la conexión con la esencia de la vida a través de ellos. Y pues bueno, un día descubrió esto, de hecho es la primera historia que quiero que me cuente, cómo inició todo esto en su vida, pero por lo que sé, llegó a quitarle el sueño a algo que él había descubierto, donde podía unir todo esto que a él le gustaba. Y pues bueno, en conjunto con ese, digamos, ese gusto y con lo que él sabe hacer, pues creó su primer proyecto, ese proyecto que él ahora se dedica, que se llama Urbix, y que busca de manera, digamos, con un gran propósito, es juntar todas esas cuestiones de la naturaleza para llevarlo a casa, ¿ok? Entonces, y bueno, nada más a casa, empresas, colegios, hogares y demás. Ya también nos compartirá eso. Y la pregunta así en grande, ¿sabías que los peces te pueden dar alimentos sin que realmente te los tengas que comer? Él nos va a platicar cómo es. Adelante, Eduardo, te voy a dar aquí la entrada para que te conozcan y bienvenido. Muchas gracias, Alicia, Oye, por ¿me tu... contaron buena la información? ¿Me pasaron bien la información o no?
Sí, no, perfecto, Ah, perfecto. pues, Va, todo súper bien. Así que no, primero que todo, Alicia, darte las gracias por compartirme, invitarme a compartir este espacio en esta semana de bienestar lumínica. Ya el nombre es maravilloso, para mí es un honor poder estar participando de eso. Y nada, pues la idea es un poco comentarles, conversarles qué es lo qué es lo que me trae a mí por estos tiempos en lo que estoy haciendo que tiene que ver con la acuaponía, en mostrarles, darle a conocer un poquito en qué consiste y que vayan conociendo un poco todas las bondades y las maravillas que tiene esta maravillosa técnica de cultivo que como bien tú dices, abarca no solo, no es solo una técnica de cultivo, sino que involucra muchos aspectos que nos pueden ser de utilidad en estos tiempos. Así que muchas gracias nuevamente y nada, pues aquí espero todas tus preguntas en el fondo bueno, la para ver primera, cómo. cuéntame tu historia, porque sé que dejaste todo por esto, ¿no? O por ahí supe algo así. Cuéntanos qué te Sí, llevó. sí, sí, De fue hecho, un poco loco. lo padre aquí, en toda esta semana, todos iniciando siempre con su historia de vida, porque yo creo que eso es, de principio, ir a conocer a la persona, eso es lo principal, conoces de corazón a las personas, pero lo importante es darnos cuenta que todos pasamos por eso, que es Ah, como esa reinvención de la persona, es como esa búsqueda de qué es lo que realmente quiero hacer. Entonces, bueno, tu historia no se va a quedar atrás. bueno, a ver, ¿por dónde parto? Mira, claro, todo es un poco raro escuchar de que, no sé, de que un arquitecto está metido entre pesa y planta, porque la verdad es como que no junta ni pega mucho, pero la verdad es que nació precisamente por tratar de alejarme lo más que pudiese de la arquitectura, ¿ya? Ok, Yo hasta el año 2013 ejercía mi profesión, tenía mi oficina de proyecto de arquitectura, me había independizado, después de un tiempo de haber trabajado en la administración pública, y estaba con mi oficina de arquitectura, y tuve un evento ya que me llevó a tener que cerrar la oficina, ya, una experiencia que fue un poquito fuerte, de experiencia profesional que me tuvo y me llevó a cerrar mi oficina de arquitectura y a tomar la decisión o la drástica decisión de querer ir a buscar nuevos horizontes, ojalá no muy vinculado a lo que yo estaba haciendo en ese momento, que era la práctica de mi profesión, por lo cual yo tantos años había estudiado, me había esforzado para poder obtener aquí el título. Entonces, eh, mi, mi análisis en ese momento fue que cualquier cosa que hiciera o que quisiera hacer tenía que ser algo que me motivara, que me ayudara a levantarme en las mañanas con ganas de hacerlo, ¿ya? Y dentro de las cosas que pudiesen cumplir ese requisito, en ese momento tenían que ver con las cosas que me apasionaban, que eran mis hobbies, básicamente, ¿ya? La arquitectura también me apasionaba, pero del lugar en que la estaba ejerciendo en esa instancia, la verdad es que no estaba cumpliendo ese objetivo. Entonces dije, bueno, si quiero encontrar algo que me ayude que me motive, que me levante en el fondo con las energías de querer conseguir algo, necesariamente va a tener que ir por el lado de mis hobbies. Y dentro de mis hobbies, que eran varios, estaban lo que era la pesca deportiva, ¿ya? Que a mí me gusta llamar la pesca recreativa, porque la verdad es que el deporte incluye competencia y en el caso de la pesca con mosca, que es la que yo practico, la verdad es que más que una competencia es otra el sentido que tiene. Entonces, me gustaba la pesca recreativa, la pesca con mosca específicamente, y entre otras cosas, también estaba la fotografía, también estaba, qué sé yo, el deporte, también estaba todo lo que tenía que ver con cultivos, ya siempre me encantó todo lo que tenía que ver con huerto, etcétera. Y de repente un día buscando y buscando y, y después de harto tiempo buscando y pidiéndole también al universo y a Dios que me presentara por favor una oportunidad o algo para poder de lo cual yo poder agarrarme. Un día navegando por internet simplemente me encontré con esta técnica en el fondo de cultivo que mezclaba peces y plantas, ¿ya?
Y fue tanto el impacto que me provocó que, que la verdad que esa noche no pude dormir, la verdad. Me, me fue imposible pegar los ojos porque empecé a ver, empezaron a pasar por mi mente toda la cantidad de cosas que se podían hacer y todo el potencial que tenía, y me parecía increíble que dos cosas que aparentemente fueran tan distintas como los cultivos, la producción de vegetales y por otro lado la acuicultura, que es la producción de peces, si tú las integras en el fondo en un mismo sistema, pudieses producir de manera mucho más eficiente, y cómo dos seres vivos, que en el fondo las plantas y los peces, pueden complementarse y producir, generar un producto, por así decirlo, distinto. Me pareció fantástico, me voló el cerebro, por así decirlo, ¿ya? Y en ese preciso instante tomé la decisión de decir de que, o definir en el fondo, de que esto era lo que yo iba a hacer de aquí en adelante, sin ninguna intenciones de vincularlo con la arquitectura. Al transcurrir y al pasar del tiempo me fui dando cuenta que la arquitectura tenía mucho más que decir en esto que lo que yo pensaba, y luego de un tiempo me fui reconciliando con la idea, y hoy en día la verdad es que la arquitectura es pilar fundamental de la propuesta que tiene Urbix, y es increíble cómo el redescubrir, en este caso, la arquitectura ya desde otro lugar, te hace ver el potencial que tiene en este caso, y que a lo mejor en la escuela misma en la universidad no te hacen ver esa parte. Yo creo que eso no solamente pasa en la arquitectura, también puede pasar en todas las carreras. Las facultades siempre te muestran la parte como clásica de las carreras y el ideal al cual tú tienes que aspirar. Pero cuando te abstraes de eso y empiezas a mirarla desde otro lugar, te das cuenta que a veces tienen mucho más potencial y pueden ser, y tienen mucho más que decir en muchos otros contextos, y no solamente en el contexto clásico en el cual a uno le muestran. Y eso fue maravilloso, redescubrir la arquitectura desde ahí, porque ahora, más que eh, hacer arquitectura, yo hago que la arquitectura trabaje para mí, en el fondo, y la traigo para lo que yo estoy haciendo, y es ahí cuando cumple su rol más noble. Así que por ese lado, maravilloso. Y nada, pues y aquí estoy ahora haciendo lo que más me gusta, y feliz de la vida, desarrollando proyectos, ideas y cosas nuevas. En algo que es completamente diferente, algo que por lo menos acá y en muchas partes del mundo todavía no es muy conocido. eh, por lo tanto, es como entrar a una selva con machete en mano, abrir camino y ir un poquito haciendo ese camino de punta de lanza, pero entretenido. Por lo menos a mí eso me gusta mucho. Oye, bueno, vamos a empezar por entender qué es acuaponía. ¿Es acuaponía? O sea, ¿el acento es en la I o acoponia? Es, es que es acuaponía, en otras partes le llaman acuiponía. Ok. eh, el término en inglés es aquaponics, entonces ahí se van haciendo algunas mezclas en las, ¿cómo se llama? En las palabras, pero en realidad nosotros le llamamos acuaponía. Ok. Y bueno, y para explicarle un poco en qué consiste a la gente para que conozca, la acuaponía deriva ya en su nombre desde de la mezcla de dos técnicas de cultivo, una que es la acuicultura, que es el cultivo de peces, y lo otro es la hidroponía, que es el cultivo de vegetales en un suelo, en no suelo, o sea, en agua en este caso, ¿ya? Y de ahí se junta la palabra de acuaponía, ¿ya? En el fondo es eso, es el cultivo integrado de peces y vegetales en un mismo sistema de recirculación. ¿Ya? Conviven peces por una parte, y por otra parte las vegetales. ¿Cuál es el aporte y cómo se complementan estos dos cultivos? Es que todo lo que crece desde el punto de vista de los vegetales lo hace exclusivamente con los nutrientes que provienen de los desechos de los peces. ¿Ya? Por lo tanto, no hay ningún otro input en el sistema que no sea solamente el alimento de los peces, ¿ya? Por lo tanto, todo lo que crece es absolutamente orgánico, está absolutamente libre de cualquier tipo de químico, agroquímico o pesticida, porque simplemente el sistema no lo tolera, ¿ya? Aquí estamos hablando de seres vivos, y por lo tanto no hay ninguna posibilidad de poder contaminar el entorno, el medio,
con algo que no sea absolutamente inocuo y natural. Y dentro de estos dos seres vivos hay un tercer actor, que es el invisible, pero que es como la estrella al final de esta triada, porque son las bacterias, ¿ya? Las bacterias son las que no se ven, pero son las que realmente hacen el trabajo, porque son las que se encargan de transformar los desechos de los peces en nutriente para las plantas. Los desechos por sí solos no son nutrientes, o cómo explicarlo de una mejor manera, no son nutrientes, pero no están disponibles para que las plantas los puedan absorber. Necesariamente estos desechos tienen que ser mineralizados, que es como el nombre técnico, por esta colonia de bacterias nitrificantes que hace de que estos nutrientes queden disponibles para que las plantas los puedan absorber. Y por otra parte, las plantas, al extraer estos nutrientes del agua, filtran, actúan como filtros que van limpiando el agua para que ésta quede en condiciones de poder retornar al estanque de los peces y así cerrar un ciclo y todo se mantenga en equilibrio. Es una especie de simbiosis que se genera entre estos tres actores, seres vivos, que hace que esto se mantenga en un perfecto equilibrio. Y que por lo demás no es o es exactamente lo mismo que pasa en la naturaleza. ¿Ya? No hay ninguna diferencia dentro de las reacciones, dentro de todas las interacciones que suceden dentro del sistema, de un sistema de acuaponía. No hay absolutamente ninguna diferencia con lo que pasa en la naturaleza. Por lo tanto, nosotros nos gusta un poco enfatizar en el concepto de que lo que hacemos es rediseñar un poquito la naturaleza o reformarla y poder ponerla dentro de un diseño de algo para que podamos disfrutar de sus bondades y sus beneficios. Pero al final lo que está pasando ahí no es intervención de nosotros, es todo lo que la naturaleza por sí misma hace y nosotros le damos una forma o un contenedor, por así llamarlo, para que esto suceda en el lugar donde queremos que suceda, que puede ser en nuestra casa, que puede ser en un colegio, etcétera. Estaba viendo que no se requiere tanto espacio tampoco, ¿verdad? O sea, em, los proyectos podemos hacer en cualquier tamaño de lugar o, o si Así es. necesitas un espacio grande pensando en los peces y eso. No, los sistemas de acuaponía pueden ir en sistemas tan pequeños como un acuario de casa a sistemas mega industriales de producción a escala comercial, porque el proceso es escalable, es completamente escalable, eh, y por lo tanto va a depender del diseño solamente para poder determinar la escala o la envergadura del proyecto. Por lo tanto, hay mil maneras de poder llevar la acuaponía a la casa o a un lugar en específico. Ahora, ¿qué diferencia tiene Eduardo de los demás? O sea, en cuanto a costo y en cuanto a beneficios. Considerando la hidroponía, considerando a lo mejor una siembra, cultivo normal en casa que pudiéramos estar haciendo. Me imagino que el tema de las plagas también intervienen ahí, ¿no? El tener que utilizar, cuando se siembra en tierra, estar como muy en cuidado con todo lo que pasa a su alrededor, con lo que hay que ponerle a las plantas para cuidarlas. ¿Nos puedes explicar? Porque ahí sí yo ando perdida. Sí, mira, pasa algo súper interesante en un sistema de acuaponía, que por una razón que se cree, ya, porque no es algo que esté absolutamente estudiado, pero que se cree, de que las bacterias que intervienen en el proceso, que son las bacterias nitrificantes, son las bacterias que forman parte del ciclo del nitrógeno, de alguna manera se encargan de mantener el sistema sano, ¿ya? Se encargan de la sanidad del sistema. Por lo tanto, en un sistema de acuaponía, tanto por el lado de los peces como de las plantas, son áreas que gozan de mejor salud que cuando éstas están por separado, ¿ya? Ya entiéndase hidroponía, entiéndase cultivos de acuicultura, ¿ya? Por lo tanto, de ese punto de vista, las plantas crecen más fuertes porque, por otra parte, la cantidad y el tipo de nutrientes que cubre los desechos de los peces cumple con todas las necesidades que requieren la mayoría de los vegetales para poder crecer. Por lo tanto, los vegetales tienen a su disposición la cantidad de nutrientes que ellos necesitan y también los tipos de nutrientes que ellos necesitan para que ellos los tomen las cantidades y la forma que quieran. Por lo tanto, eso hace que las plantas tengan nutrientes a disposición permanentemente y eso hace que crezcan más sanas.
Y por otro lado, los peces mantienen también una salud mejor en el sentido de que no son atacados por las enfermedades comunes que suelen aparecer en los cultivos intensivos que se dan a escala comercial. Por otra parte, la escala de producción también se ve beneficiada por el hecho de que al tener nutrientes disueltos en el agua, estos llegan en partes iguales a cada una de las plantas que están dentro del sistema. Por lo tanto, no hay competencia entre las plantas por lo que es nutriente, ¿ya? Y eso te permite poder aumentar las densidades de cultivo, en donde a lo mejor en tierra no podrías hacerlo porque en ese mismo entorno, ese mismo pedazo de tierra, los nutrientes son limitados, por lo tanto, y las plantas ya entran a competir por esos nutrientes. Eso no se da en un sistema de acuaponía, por lo tanto, eso permite aumentar también las producciones y desde ese punto de vista es mucho más eficiente también. Pero por sobre todo, la característica que más resalta y destaca la acuaponía es en la eficiencia en el uso del agua, ¿ya? Porque es un sistema en donde el agua jamás se bota, ¿ya? O sea, lo peor, de hecho, que le pudiese pasar a un sistema de acuaponía es tener que cambiar el agua o tener que botar el agua, porque eso significaría, por así decirlo, resetear el sistema, tener que partir de cero, ¿ya? Cuando un sistema de acuaponía se monta y parte, hay un periodo de ciclado que se llama, que es el periodo que le toman a las bacterias colonizar el sistema, ¿ya? Y eso toma entre 1 a 1 mes y medio generalmente, y mientras más tiempo esté el sistema rodando, mejora mucho más la performance del sistema. Por lo tanto, un sistema mientras más tiempo, más viejo sea, entre comillas, más maduro está y más eficiente se hace. Por lo tanto, nunca se bota el agua, y la única pérdida que tienes lo hace por evaporación, pero ahí estamos hablando de una pérdida de entre el 1 y el 3% del volumen total del sistema a la semana, ¿ya? Por lo tanto, es una pérdida súper, súper despreciable, lo que lo hace en ese sentido un 98% más eficiente que un cultivo tradicional, ¿ya? Y eso es un temón, es un gran tema hoy en día, sobre todo por cómo está el tema con lo que es la escasez hídrica y todo lo que rodea todo este tema de ser eficiente con el recurso del agua. Oye, ¿y para qué tipo de cultivo se puede? ¿Aplica para todo? La acuaponía sí, la acuaponía, como te comentaba, cumple, o sea, los nutrientes que provienen de los peces cumplen con la gama completa de macro y micronutrientes que requiere la mayoría de las plantas. Por lo tanto, desde ese punto de vista, prácticamente cualquier vegetal puede crecer en nuestro sistema. Eh, Básicamente, los más comunes son la hortaliza, las lechugas, las acelgas, bueno, tomates, pepinos, ajíes, morrones, pimientos, etcétera. Pero también se pueden cultivar plantas, por ejemplo, ornamentales o flores, ¿ya? Por lo tanto, es una plataforma más de cultivo, ¿ya? Es una plataforma de cultivo que te permite poder experimentar también todo lo que tú quieras experimentar. Y hoy en día también tiene la ventaja de poder ser compatible con lo que es un entorno urbano, ¿ya? La agricultura urbana es un tema que hoy día está cada vez más de moda, pero la agricultura urbana tiene ciertas limitaciones desde el punto de vista cuando se practica como cultivos tradicionales. El tema del espacio en una ciudad es escaso y caro. El agua también en la ciudad también es escasa y cara. Por lo tanto, siempre estas iniciativas están más destinadas a generar espacios de convivencia, de interacción, pero más que producir para poder cubrir una necesidad alimentaria. Yo creo que la acuaponía tiene las condiciones para poder ya de plano encararse como una manera de poder producir alimentos dentro de la ciudad, eh, y de ser autosuficiente desde el punto de vista y sostenible desde el punto de vista del alimento, que es un gran tema para las ciudades modernas hoy en día. Y creo que debemos de apuntar para allá, ¿no? Creo que ahorita todo lo que estamos viviendo nos está llevando a darnos cuenta que es muy necesario llevar ya ese alimento a casa, ¿no? La necesidad de poder
comprender qué tipo de alimentación necesitamos, requerimos y que la solución ya está ahí, tanto económico como sostenible y sustentable, ¿no? En todas sus partes. Y bueno, ahora Eduardo, platícanos, si me interesa, yo quisiera tenerlo en mi casa. Tú estás en Chile ahorita, pero sé que eso no es limitante tampoco. ¿Qué pasa? Y veo que tienes algunos cursos también que das para dar a conocer un poquito sobre el tema. Pero bueno, ¿cómo nos puedes ayudar en ese proceso? Y sobre todo también por cuestiones de recursos. ¿Se puede? Mira, nosotros tenemos, bueno, yo tengo un canal de YouTube en donde tengo un curso gratis de acuaponía, ¿ya? Para que los que quieran puedan entrar a verlo y ahí interiorizarse un poco más en qué consiste, y hay algunos datos y cosas un poquito más técnicas, pero siempre pensando en gente que está conociendo esta técnica. Por lo tanto, puede ser un dato interesante para poder revisar si es que quisieran conocer un poco más. Y respecto a nosotros, los proyectos tenemos, claro, por un tema de distancia, nuestra empresa cuenta con una serie de proyectos y de modelos y diseños que nosotros fabricamos e instalamos y comercializamos. Que en el caso de la distancia, claro, un poco más complicado, pero aparte de eso nosotros desarrollamos proyectos también. Ya tenemos una oficina de proyectos donde podemos desarrollar proyectos y podemos hacer asesorías respecto de esta creación de proyectos. Y bueno, y depende cómo sea el desafío, pudiésemos desde hacer asistencia remota hasta poder a lo mejor ir presencialmente a poder desarrollar el proyecto. Eso Ya nosotros quieren estamos venir a abiertos México. a todo. Ya quieren venir. Nada más que abran frontera. Me encantaría ir a México, así que felices por nosotros si se diera la instancia para ello. Po. Así que... Así es. Bueno, vamos a abrir, ¿qué te parece? O no sé si nos quieras compartir algo más antes de abrirlo a preguntas y respuestas, Eduardo. ¿Algo que creas importante mencionarnos? No, reflexionar un poco del tema de lo que tiene que ver con esta semana de bienestar, que en el fondo que es el tema que nos convoca, más que hablar tanto de mí o de lo que es lo que es Urbix. Yo creo que es importante vincular cómo hoy en día la producción de alimentos, o lo que decías tú, en el fondo, tener la seguridad alimentaria en el fondo, o la independencia alimentaria, al poder tener acceso a nuestro propio alimento de manera un poco más expedita y un alimento de calidad, se está tornando cada vez más relevante, más importante, sobre todo cómo se están dando las cosas últimamente. Quizás ya no es tan trivial pensar de que tener un huerto cerca de casa o tener un cultivo en casa nos pueda beneficiar de alguna manera eh, en cuanto a ser más independiente, y por otra parte a tener cierta conciencia respecto a lo que estamos comiendo. Yo creo que hoy día el cultivo, la agricultura en general eh, está tan perturbada, por llamarlo de alguna manera, con el tema de la manera en que se cultiva, con todo lo que es el uso de químicos, agroquímicos y pesticidas, eh, modificaciones genéticas, etcétera, que hoy día prácticamente, si tú no cultivas tu propio alimento, no tienes ninguna garantía de que lo que te estás echando a la boca está limpio en el fondo, ¿ya? Por lo tanto, es el poder ir conociendo técnicas distintas, técnicas novedosas como esta, que te permiten quizás tener acceso de una manera más sencilla y a la vez más eficiente también y sostenible. Yo creo que es algo que me llevó a mí por lo menos a tratar de compartir esto de manera más abierta y a emprender este canal de YouTube en el fondo, en donde trato de compartir la experiencia y estas cosas que a lo mejor tú no o algunos datos que tú no los escuchas ni los puedes encontrar en la red abierta, pero que yo creo que es menester de quienes hemos a lo mejor transitado un poquito más poder compartirla. Yo creo que hoy en día estamos en esos tiempos, en tiempos de poder compartir, de poder ser un aporte, y si en algo uno puede contribuir a ciertas cosas, yo creo que es nuestro deber poder hacerlo. Y así que yo creo que
el alimento va a ser un tema, ya la producción, o sea, la cantidad de la población que está llegando cada vez más, o que está habitando este planeta y la que va a llegar a habitar de aquí a 30 años más, nos va a exigir en el fondo tener resuelta nuestra seguridad y nuestra alimentación, y a la vez toda esta gente está viviendo en las ciudades, ya más que en el campo. Ya a partir del año 2007 se cruzó el umbral de urbanidad, y hacia el año 2060 más del 60-75% de la población del mundo va a estar viviendo en las ciudades. Por lo tanto, si las ciudades no se hacen cargo de la necesidad más básica del ser humano, que es la producción, que es alimentarnos en el fondo, porque al final de cuentas nosotros nos levantamos en la mañana para eso, para salir a buscar nuestro alimento. Hoy día ya no lo hacemos como antes, que salíamos a recolectar bayas o a cazar. Hoy día nos levantamos y vamos a la oficina, pero al final del día vamos a trabajar para obtener nuestro sustento y con eso poder comprar nuestro alimento. Por lo tanto, todo se traduce en la mínima expresión a eso. Pero paradójicamente no es un tema que esté tan arriba de la mesa, sobre todo en la discusión de las ciudades, por ejemplo. Pareciera que las ciudades te preocupan más de la accesibilidad, del transporte y de un montón de otras cosas de infraestructura, pero no de lo que nos mueve y lo que nos garantiza que todo eso otro tenga sentido, ¿ya? Así que yo creo que ahí hay un tema importante que va a pegar fuerte, y bueno, y la idea es que uno pueda irse a lo mejor implementando o ganando terreno un poquito en cómo nos vamos a ir arreglando hacia el día de mañana, con tener la posibilidad de poder a tener acceso a un alimento de calidad y de manera más sostenible, y no estresar tanto a nuestro planeta con el tipo de producción que hoy en día se está llevando a cabo. Y creo también, Eduardo, complementando, o sea, todo este resumen realmente que es muy necesario hoy en día concientizarlo, es que a final de cuentas es un tema que lleva un poco a lo que nos lleva a reflexionar sobre el tema de los sistemas y el control, que es algo que normalmente no estábamos como enfocados a ver hasta dónde teníamos como ese acceso a pensar que si no dependíamos de un sistema, ¿no? El sistema de ir a trabajar, de que te estén pagando, de que puedas tener tu alimento, pero un alimento que además no te está alimentando y que, bueno, nos tienen enfermos porque así es la cadenita, porque así les conviene, porque ese es el control que se ha venido dando. Y creo que eso es el punto en el que estás llegando ahorita, decir, si logramos dar ese brinco y hacer esa conciencia, soltamos una cuerda que nos lleva a ser más libres y tomar decisiones del ser. Es qué me gusta hacer siendo yo, como todos los ejemplos que hemos venido haciendo, donde hemos tenido que soltar la cuerda sin miedo, ir a reconfigurarnos, tú por el lado de la arquitectura, yo por el lado del marketing, que además, como dices, reconfiguras la carrera. Yo ahorita le llamo marketing de vida. Ahora es como qué sentido le doy saber lo que hacemos los mercadólogos con intoxicar y dando y vendiendo lo que no se debe, a decirte, ¿sabes qué aguas? Porque lo hacemos de esa forma. Te decimos que un alimento es orgánico para cobrarte más, pero en realidad no es el punto en el que realmente podemos llegar, como el alimento que mencionas. Es orgánico, pero tú lo controlas y lo tienes mucho más barato y más accesible en casa, ¿no? Entonces, creo que nos está llevando todo eso a eso ya. Esto nuevo que viene es soltar, nos va a doler mucho porque vienen muchos cambios en el mismo sistema, nos vamos a empezar a dar cuenta de muchas cosas, pero creo que esos son los puntitos que debemos empezar a reconfigurar. Es qué alimento estoy consumiendo en casa, qué realmente me está alimentando, qué me está dando los nutrientes que necesito, y entonces ahora sí de dónde vienen. Y si yo puedo traerlo en casa para la parte económica también y sustentable y sostenible, pues qué mejor, porque así suelto mucho más fácil todo lo demás, ¿no? Exactamente. Y bueno, y hay un tema no menor que tiene que ver con la parte también energética. O sea, las plantas tienen un poder energético tremendo. O sea, hasta hace no mucho todavía creíamos que las plantas eran seres inferiores,
y hoy en día ya científicamente se ha demostrado de que las plantas están muy por sobre evolucionadas que lo que somos nosotros. O sea, de hecho, tienen, aparte de los sentidos que tenemos nosotros como seres vivos, ellos gozan de creo que 15 sentidos más. O sea, eh, estamos hablando de, y claro, y no podía ser distinto, si ya mucho, mucho, mucho más años en esta Tierra evolucionando que nosotros, o sea, sería, claro, ahora uno lo piensa, chuta, es claro, es un poco ridículo pensar de que nosotros podamos ser más evolucionados que seres que llevan millones y millones y millones y miles de millones de años más de evolución que nosotros. Pero ahí está el ego del ser humano, ahí está la soberbia del ser humano, que cree que tenemos el control y el poder por sobre todo y que somos la panacea aquí en el planeta, y la verdad es que con suerte somos uno más de lo que estamos acá. Por eso nosotros también tratamos de compartir la filosofía de que no nos interesa cambiar el mundo, que suena un poco feo decirlo hoy en día. Pero eh, se entiende. no nos interesa cambiar el mundo, nos interesa cambiar a los seres humanos. Somos nosotros los que tenemos que cambiar. La naturaleza no necesitamos salvarla tampoco. Está ese eslogan que anda en boca de muchos y de todos prácticamente, de que hay que salvar el planeta. La verdad es que yo creo que el planeta se salva solo y lo ha venido haciendo por miles de millones de años. O sea, no porque nosotros estemos ahora acá va a dejar de hacerlo. Las El acuaritas. problema, el problema es que mientras empecemos a hacer una piedra en el zapato para el planeta, él se va a encargar de sacarnos de la jugada y ahí Acuaritas, que nos ¿no? vamos a estar somos nosotros. Así que salvémonos de nosotros, que es realmente de quienes tenemos que salvarnos, porque el planeta se va a salvar solo. De eso yo estoy 100% seguro. Así que es hacia ese lugar y el aporte que nosotros como empresa y yo en lo personal trato de hacer al mundo. Eh, y eso significa escuchar más al planeta. No ir tan en contra del planeta, no creer de que el planeta se tiene que adaptar a nosotros, sino que por el contrario, somos nosotros los que tenemos que bailar a los ritmos del planeta. Y si fuese así de un principio, que el planeta empiece a cambiar como parte de sus procesos naturales, como el cambio climático, si nosotros bailáramos en los ritmos del planeta, no lo padeceríamos tanto como lo estamos padeciendo ahora. El planeta sigue su curso y estos cambios el planeta los tiene, los lleva teniendo de toda la existencia. Lo que pasa es que nosotros no hemos hecho las cosas amoldado al planeta, sino que hemos hecho las cosas a nuestro antojo y hoy en día estamos padeciendo y sufriendo lo que eso significa. Así que, pero tengo fe de que, y la esperanza de que así como tú y como yo, hay muchas más personas que están tomando conciencia de eso y estamos tratando de hacer aporte para poder cambiar eso y tratar de ir más en armonía con nuestro planeta y con nuestra madre tierra. Y con nosotros mismos, porque creo Ajá. que somos los más también perjudicados, ¿no? No nos damos cuenta de eso. Eh, Creo que en donde hemos tenido mayor afectación es en querer ver hacia afuera todo el tiempo, es con Ujú. nosotros. Y lo estamos padeciendo en la enfermedad, y lo estamos padeciendo ahorita con los miedos a enfermarnos y con no saber, si seguimos viendo hacia afuera, es con no saber o no tener, sentirnos desprotegidos y demás, ¿no? Entonces, es momento Ujú. de ir hacia adentro, es momento de vernos a Así nosotros, es. es momento de salvarnos nosotros con todo lo que nos dices. Oye, bueno, muchísimas gracias, me encantó, me Vale, encantó. vale. ¿Qué tal si damos chance? A lo mejor hay más preguntas y ahí seguimos la charla. Súper, dale, Este, dale. empiezo con Lore. Lorena me dice aquí qué tipo de flores podemos cultivar y el tamaño de la pecera. Mira, eso va a depender de la cantidad que se quiera cultivar. La escala del proyecto se determina por las biomasas, tanto vegetales como animales, para que esto funcione en equilibrio, porque precisamente en eso consiste la acuaponía, en mantener un equilibrio entre ambas partes, bueno, incluía las bacterias, o sea, entre estas tres partes, porque, por ejemplo, si tenemos muchos peces, van a generar mucho nutriente. Si no tenemos la cantidad de vegetales suficientes para que absorban esos nutrientes, se van a ir acumulando cada vez más en el sistema hasta que lleguen a un punto que van a comenzar a ser tóxicos para los peces y los peces van a sufrir hasta que puedan morir. Si a la inversa tenemos muy pocos peces y muchas cantidades de vegetales,
que sería hipotético porque en la práctica no se daría, pero si tuviéramos eso, por ejemplo, obviamente no va a haber la cantidad de nutrientes suficiente para que todas esas plantas puedan crecer, por lo tanto van a empezar a acusar algún tipo de deficiencia, desnutrición y finalmente el cultivo va a, ¿cómo se llama?, a reducirse o va a morir por falta de nutrientes. Por lo tanto, siempre lo que se busca y se diseña es esta equivalencia o este equilibrio en realidad entre las biomasas. Respecto a qué tipo de flores, la verdad es que yo debo reconocer, no tengo mucha experiencia en flores, ¿ya? Eh, pero la verdad es que la única restricción que yo pudiese ver que pudiese tener estos sistemas respecto de algunas flores tienen que ver con el pH ideal, ¿ya? El pH de estos sistemas tiende a ser un pH cercano al neutro, generalmente el ideal es entre el 6,5 y el 6,8, más cercano al 6,8, porque se busca un término medio entre el pH ideal de los peces y el pH ideal de las plantas, ¿ya? Las plantas tienden a ser a estar más cómodas en un pH más ácido, pero por el contrario los peces tienden a sentirse más eh, cómodos en un pH más alto, ¿ya? Más básico. Por lo tanto, el punto término medio es el que se busca para que ambos estén relativamente cómodos. Ahora, claro, si en un sistema de acuaponía queremos hacer una plantación de azaleas, por ejemplo, que son plantas que requieren de suelos bastante ácidos, quizás no vaya a estar muy cómoda, ¿ya? Pero al contrario, hay un montón de otras plantas y flores que se sienten muy bien en pH relativamente básico, o sea, perdón, neutro, y ahí la verdad que desde el punto de vista de los nutrientes no hay ningún tipo de restricción, ¿ya? Ni de limitante. Eh, Obviamente que el entorno también, respecto del clima, también va a ser determinante, pero eso es como cualquier cultivo nomás, va a depender de las condiciones de temperatura, humedad y de luz para ver qué es lo que se pueda dar de mejor o peor manera. Estás viendo que puse tu página. Sí, sí, ¿Sí la sí, ahí alcanzas estoy a ver? viendo. Quería saber, a ver, platícanos un poquito de esos proyectos. Así es como, o sea, abajo están los peces. No, ese es un proyecto, a ver, ese es un proyecto bien entretenido porque ese es nuestro primer proyecto que nosotros desarrollamos con la industria del salmón acá en el sur de Chile. No sé si ustedes saben, pero Chile es el segundo país exportador de salmón más grande del mundo después de Noruega, ¿ya? Y hay una industria bastante desarrollada que representa la tercera industria en Chile que más PIB mueve en el país, después de la industria del cobre y de la forestal, está la industria del salmón. Y este es un proyecto que hicimos con una empresa en donde desarrollamos este sistema dentro de la piscicultura donde están ellos. Por lo tanto, no necesitamos poner peces dentro de este sistema porque los peces estaban afuera por millones en cada una de los estanques de cultivo. Entonces, lo que hacíamos ahí en ese proyecto era tomar el agua de la piscina de los lodos, que es la piscina donde se recolectan todos los desechos de la piscicultura, que después de una serie de tratamientos van a dar al río, ya a un cauce de río, que es agua que si bien cumple con algunos requisitos normativos, al final de cuentas igual es agua que está contaminando el medio natural. Nosotros lo que hacíamos era tomar esa agua que se estaba yendo al río y la hacíamos pasar en fracciones diluidas prácticamente, porque estamos hablando de una piscicultura muy, muy grande, la hacíamos pasar diluida por este sistema para hacer pruebas de cómo se pudiese producir vegetales con el agua de desecho, por así decirlo, de la piscicultura. Y ahí ven los resultados, unas lechugas maravillosas que salían, que crecían casi como como en tiempo récord, y lo que nos demostró es que la industria del salmón tiene un potencial tremendo para poder transformar lo que es una externalidad negativa, como son los lodos y los desechos que ellos terminan botando a los cauces de ríos naturales, de aguas naturales, para poder utilizarlas para producir alimentos. Todas las imágenes que tienes de aquí no son de ese proyecto nada más, ¿verdad? ¿O sí? No, ahí hay distintos proyectos. Hay, por ejemplo, esa que estás viendo ahora, que vas a pinchar, no sé qué tienes Ah, ahí, en un colegio. Una
de los lugares donde nosotros instalamos proyectos o hartos proyectos en los establecimientos educacionales. ¿Ya? Estos sistemas de acuaponía tienen un potencial desde un punto de vista educativo gigantesco, ¿ya? Porque más que un sistema de cultivo se transforma en un laboratorio de la ciencia. Todas las interacciones, todo lo que pasa dentro de un sistema de acuaponía cubre todas las ciencias, en el fondo la física, la química, las ciencias naturales, la biología, hoy en día lo que es el medio ambiente, que también es una de las materias que se pasan por lo menos acá en los establecimientos educacionales, en los colegios, y ellos han sido, por así llamarlo, muy buenos clientes desde el punto de vista de comprar nuestros sistemas para utilizarlos como aulas vivas, que nosotros nos gusta llamarle, y poder exprimirle desde el punto de vista educativo. Y los alumnos, los niños, la verdad es que lo disfrutan mucho. Mucho. Oye, ¿tendrás algo que podamos ver en casa? Aquí. En casa, Ajá, ahí creo que ahí ahí en mismo. la galería de imágenes que estabas ahí, creo que hay algunos que son de casa. A ver. Sí, bueno, este que pasaste ahí, ¿Este? ese que son dos juntos, ¿Esos dos? el de la izquierda, el de Ah, más a la izquierda, el otro, este. no, el del otro extremo. Este. Ese es en una casa. Este son dos. Eh, Esos son dos, ese es nuestro modelo Family Growing y ahí son dos que están juntos, y esos están en una parcela en el fondo en un sector de Chile que se llama, está cerca de Santiago, en una Oh, comuna que es un poco campo. Eh, y ok. lo otro que, Y en dime, urbanidad tendrás, no. Aquí. a ver, espérate. Esta es nuestra granja piloto, todas esas son de nuestra granja piloto que tenemos acá en Puerto Vara. Ok. Ahí están los tomates, atrás están los estanques de los peces. Ya. Esta. eh, y Estos las son, que vienen, acá, ajá, ok. Y estos son los tanques. esos son los estanques donde están los peces. No es que los peces anden debajo de las plantas, ¿ya? Sino que están en su estanque separado y es el agua en la que recircula por todo el sistema. Ok. Ujú. ¿Y Pero pueden este ser concepto, de diferentes clases de peces o es? sí, sí, pueden ser peces. Incluso hay algunos sistemas que lo hacen con camarones de río, o con mejillones. O sea, lo importante es que haya una especie que genere desecho orgánico en el fondo, ¿ya? Nosotros acá en Chile las especies que tenemos para cultivar son básicamente, si son comestibles, son los salmonídeos, la trucha y el salmón, y, y bueno, y luego ya son peces ornamentales. Ahora ustedes, por ejemplo, en México tienen la posibilidad de poder cultivar tilapia, eh, entre otras especies también de agua dulce. Lo que yo te iba a comentar era que este concepto, o sea, la acuaponía, la verdad es que si bien está redescubierta en el fondo hace muy poco, pero esta técnica se ha cultivado ya de tiempos ancestrales, y una de las partes donde se cultivaban era precisamente en México, ¿ya? O sea, podríamos decir que la acuaponía nació en México, ¿ya? Ajá, A través de las chinampas. No sé si ustedes como sí. mexicanos saben lo que eran las chinampas. Bueno, el principio era básicamente el mismo, ¿ya? El principio era básicamente el mismo, era cultivar peces y vegetales en un mismo entorno, en el fondo, en donde los vegetales se nutrían de esta agua que estaban cargada de nutrientes que producto de los desechos de los peces. Así que no es tan ajeno a su cultura Sí, en lo que es es lo que la estaba viendo, acuaponía. que también están, y hay varios estudios que han hecho Ujú. diferentes universidades para poder ir viendo el desarrollo de ese proyecto también. Veo que desde el 2015 había un proyecto grande aquí en México. Ahí estuve más o menos leyendo rapidito qué Buenísimo. encontraba. También vi que había peceras de Ajá. las que podemos tener en casa y arriba, digo, no adentro, como dices, pero arriba las plantitas, las flores, Sí, lo que se sí, siembra para nosotros eso.
tenemos unos diseños, unos modelos que son para interior, que son como pequeños acuarios con su bandeja de cultivo arriba y son también bien ornamentales. Tratamos de que el diseño sea parte también de la propuesta para que también sean un aporte de estética al entorno. Oigan, bueno, abrimos micrófono. A ver si alguien más quiere preguntar algo, tienen alguna duda o nos lo escriben por el chat. Quedó muy claro. Sí, ¿Alguien que están quiera? muy tímidos. Sí, sí, sí. ¿Alguien que Mm, quiera? Ajá. Yo creo que fue una plática maravillosa. La verdad es que es una opción increíble para poder generar, ¿no? Alimento y es algo que se puede llevar a muchos lados, muchos, muchos lados. Así es que les agradezco la participación y la invitación, sobre todo para poder conocer más a fondo de esto y de ahí partir para buscar la información y los expertos, ¿no? Quizás acercarme a ay, recuérdame el nombre de ¿Eduardo? ¿Eduardo? Eduardo, sí. Eduardo. Acercarme quizás a Eduardo, ¿no? Ujú. Para poder llevarlo, o sea, hacerlo bien, ¿no? O sea, mi mamá, por ejemplo, tiene una pequeña granja rancho, le decimos en Chiapas, y su esposo hace todas estas cosas y creo que podríamos hacerlo todavía muy profesional, muy, o sea, viendo todo lo que se puede hacer, la verdad es que está increíble, de verdad. Muchísimas gracias. No, de nada, de No. nada. Es maravilloso. Además que al no ser algo tan conocido también y despierta mucha curiosidad en la gente y llevar estos conceptos a, a sectores donde también se puede potenciar, por ejemplo, el turismo o ese tipo de Sí. cosas, la verdad que es bastante bien recibido por la gente, vivir la experiencia, conocer que esto existe, romper ciertos paradigmas como de que las plantas tienen que crecer en tierra No, y otros como que los peces, no sé cuántos de ustedes pensaban o creían que los peces podían hacer crecer plantas. La verdad es ujú. que no es algo con lo cual uno nazca sabiendo o conociendo. No, Entonces, cuando uno se encuentra con esto, la verdad es como que, wow, genera una especie de remesón que dice, oye, si esto es posible, quizás cuántas cosas más nos puede preparar la naturaleza y nos puede total. sorprender. Entonces, eso como que invita a abrir también la mente y decir, Sí, bueno, hay cosas, muchas cosas por descubrir todavía. claro que sí, Eduardo. Muy, 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 muy interesante. Qué cosa más increíble. Qué padre, Lorena. Me encanta escuchar. ¿Alguien más que quiera participar? A mí me invitaron a escucharlos y la mera verdad me siento muy afortunada de haber estado presente y de haber escuchado al señor Eduardo Peñalosa. Sí, yo me encuentro en la ciudad de Chiapas, en Ocosocuautla, a 749 metros a nivel del mar. Y de hecho yo tengo una piscina que originalmente fue para mis nietos cuando eran pequeños, pero hoy en día tiene pescado y con esa agua que se saca de ahí es como pues un depósito de agua para regar. Con eso riego pues todas las plantas que tengo ahí a mi alrededor, pero es una muy buena idea y nada más necesitaríamos encontrar pues lo adecuado para poder hacer, para poder reproducir, como dices, jitomates y cosas de esas. Me parece muy interesante y sobre todo encontrar más conocimiento para poder desarrollar ese proyecto. Sí, mira, Muchas gracias. sí, no, por nada. Pero le cuento que al estar utilizando el agua de su piscina donde ya hay peces y con esa agua regar las plantas, ya está haciendo una especie de acuaponía porque está llevando Sí, esos nutrientes a estas plantas y de seguro que esta agua
o sea, que estas plantas se benefician mucho más de esa agua que si viniera del agua del grifo. Porque esa agua va con nutrientes también, así que no me cabe en duda. Exactamente. Sería extraño que sus plantas estén creciendo muy, muy bonitas. Sí, sí, así es. Muchas gracias. Ok, gracias a ustedes. Gracias. ¿Y Hasta- cuál es su nombre? Irene Aldape para Irene, servirte. mucho gusto, Irene. Y qué padre, ella es la mamá de Lorena. Sí. Muy bien, muy bien. Mucho gusto y qué bueno que está presente. ¿Alguien más? ¡Qué barbaridad! Todo quedó bien claro. Bueno, ¿en dónde te pueden entonces contactar, Eduardo? Dime. Bueno, tenemos nuestra página web que se llama urbix.cl, es urbix con cs al final.cl. También ahí, bueno, pueden ver nuestra página, ahí está explicado más o menos en qué consiste la acuaponía, hay un poco más de información, también están los modelos, los sistemas que nosotros tenemos y que diseñamos para que vean un poquito qué es lo que se puede hacer con esto. Y por otra parte, está nuestro también canal de YouTube, que ahí también pueden buscar información, que se llama Edu Peñalosa y algo más. Lo pueden encontrar por ahí. Y nada, pues cualquier información o consulta que necesiten, yo feliz. Mi correo es eduardo@urbix.cl y me pueden escribir ahí por En cualquier duda. la Consulta. grabación del video, ahí les pongo toda la información de contactos. Todo lo que me estás mencionando ahorita, si tengo alguna duda, pues te la pido para que ahí quede claro. Sí, no ¿Va? creo. Ni un problema. Muchísimas gracias, Eduardo. Estuvo bien interesante. La verdad es que yo también me quedé con las ganas de poder saber aquí en mi casa cómo hacerle, pero ya te estoy contactando para eso. Fantástico. Yo te agradezco de nuevo, Alicia, la instancia, el espacio para poder compartir un poco, hablar de esto y nada, pues espero haber sido un granito de arena a tu semana tan maravillosa con temas tan interesantes como los que tenías ahí o tuviste ya, porque ya la estamos terminando, que tuviste en esta semana. Así que mil gracias nuevamente y para lo que quieras, aquí estamos para servir. Así que Gracias. Dice Adriana, muchísimas, me imagino, gracias, excelente plática. Beatriz, muy agradecida con tan valiosa información. Gracias a ustedes por estar presentes y seguimos en contacto. Que estén bien. Hasta luego. Bye, buenas tardes. Gracias. Adiós.